compartir un poco de qué vamos o cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer el curso, ¿sí? Bien, como ustedes han tenido una reunión, me parece, con el doctor. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Tuvieron una reunión inicial de coordinación con el doctor Renan. Como han visto, les ha presentado, creo, el sílabus y algunos cambios que hay con respecto a la evaluación o a las calificaciones, ¿sí? Para este semestre también hay algunas modificaciones con respecto a las evaluaciones. Me parece que en este semestre los parciales o la evaluación parcial y el final van a ser presenciales, ¿no? El resto de actividades van a ser de manera virtual. Eso han conversado con el doctor Renan, ¿no? Creo que el miércoles tuvieron una reunión con él. Sí, doctor. Bien. Miren, básicamente esto es lo mismo que ya les ha presentado él, ¿no? Es un sílabus adaptado para la enseñanza no presencial, ¿sí? Este es un curso básicamente de la malla curricular del 2016. Tiene una equivalencia de 11 créditos, ¿no? Tenemos 7 horas de teoría y 14 horas de práctica, ¿no? Son 20 semanas de actividad. Estas 7 horas son de todos los cursos que ustedes están rotando, ¿sí? En el caso de semiología digestiva es 1 hora por semana, los días sábados de 13 a 14 horas, ¿no? Esto es más o menos lo que vamos a hacer, ¿no? Son 11 créditos, 1 hora semanal, 14 horas de práctica y en total la rotación son 20 semanas, ¿sí? De 13 a 14 nuestro horario de clases teóricas. Miren, la intención del curso es básicamente tratar de englobar o cubrir todos los temas relacionados a patología digestiva, los temas más resaltantes o más frecuentes. Si bien es cierto, es un curso de semiología que vamos a desarrollar, dentro de la malla curricular que ustedes tenían, teóricamente debían hacer fisiopatogenia antes de este curso, pero creo que ha habido algunos problemas con respecto al desarrollo del curso en sí, ¿no? Por eso es que tratamos de englobar la parte de fisiopatogenia de toda la patología digestiva y hacer algo de semiología con respecto a esto, ¿no? Más o menos la intención del curso es tratar de englobar todos los temas relacionados con patología digestiva. En las 2 primeras clases vamos a desarrollar básicamente lo de historia clínica, ¿no? Cómo desarrollar la parte de anamnesis, datos de filiación, enfermedad actual, el primer tema de hoy. Y a partir de la siguiente clase vamos a hacer examen físico, ¿no? Relacionado básicamente a la exploración de la parte de abdomen, relacionado básicamente a semiología digestiva. Después vamos a hacer síntomas y signos gastrointestinales más frecuentes, relacionado básicamente a náuseas, vómitos, disfagia, dolor, ¿no? Después vamos a abocarnos a esófago, ¿no? Principalmente a patología más frecuente, ¿no? Cuerpos extraños, ingesta accidental de cáusticos, acalasia, hernias hiatales o hernias diafragmáticas, ¿no? En la segunda parte, reflujo gastroesofágico, hemorragia digestiva alta. Posteriormente a esto, vamos a ir desarrollando algunos temas relacionados a el, patología gastrointestinal, ¿no? Síndromes gastroduodenales, relacionado a dispepsia, gastritis, ¿no? Patología intestinal, estreñimiento, y básicamente patología perianal y hemorragia digestiva baja. Todo este primer bloque va a incluir o va a estar relacionado con la primera evaluación presencial que vamos a tener aproximadamente el 16 de abril. De repente esta fecha va a cambiar de acuerdo a lo que podamos coordinar con los otros colegas de los otros 2 grupos, ¿no? Son 3 grupos que están rotando actualmente. ¿Qué es importante o qué es lo que ha modificado dentro de todo este contexto de presencialidad y virtualidad? Hasta el semestre pasado, la calificación que teníamos estaba relacionada básicamente
a exámenes escritos, ¿no? Los dos parciales, algunas evaluaciones que hacían la parte de participación de ustedes en las clases, ¿no? Y el 30%, esto englobaba el 70% de la nota, solamente exámenes y las participaciones o los pasitos que les tomábamos. Y el 30% restante era respecto a la práctica. Pero para este año se ha empezado a presionar las dos o los dos rubros que incluían las evaluaciones previas a la pandemia, que era básicamente la elaboración de un caso clínico y la proyección social. En este contexto, básicamente seguimos actuando, seguimos trabajando en la modalidad virtual. No tenemos acceso ni posibilidad de ingresar a los hospitales para hacer la parte práctica, ¿sí? Es por eso que se ha tratado de mejorar de alguna manera o de modificar de alguna manera la calificación de la parte teórica. Y acá surgió la posibilidad de desarrollar un caso clínico, que es básicamente que van a desarrollar de acuerdo al grupo de rotación que tengan en la parte práctica. El primer grupo de rotación que va a empezar el día lunes de rotación de práctica va a definir o determinar qué caso clínico van a hacer. O sea, los 6 o 7 alumnos que van a hacer la primera rotación, ya sea en digestivo, en neurológico, en tegumentos o en endocrinología, la rotación práctica que les toque a partir del día lunes, va a determinar la elección de un caso clínico. ¿Sí? Ese caso clínico lo van a tener que elaborar en el transcurso de la rotación y básicamente la primera presentación o básicamente este trabajo va a tener que desarrollarse hasta la quinta semana aproximadamente, ¿no? Tienen que ir presentando en forma periódica los avances del caso y al finalizar o al determinar con los otros dos docentes, ¿no?, qué fecha va a presentarse el caso clínico, van a ustedes, el grupo que va a participar en la primera rotación, va a exponer el caso clínico de acuerdo a la rotación que empiece. Por ejemplo, si es digestivo, la van a tener que presentar o van a tener que presentar el caso clínico ante el doctor Cuevas, la doctora Surco y mi persona, ¿no? Eso va a sacar una nota que va a promediarse o que les voy a mostrar posteriormente cuál es el peso de cada una de las evaluaciones. Y otro tema, otro punto que se ha desarrollado y que creo que va a ser la primera vez que se va a realizar es la elaboración o planificación de un spot publicitario preventivo promocional. Este spot lo van a desarrollar de forma virtual, que equivaldría a la nota de proyección social. El tiempo de elaboración también son las 5 primeras semanas y tiene algunas características, tampoco es un caso o una elaboración de un proyecto muy complicado, pero sí hay que tenerlo presente, ¿no? El caso clínico tiene un peso de 10% sobre la nota teórica y proyección social 5%, ¿no? Y el 15% corresponde a las evaluaciones periódicas en las clases teóricas y el 70% restante son los dos exámenes o las dos evaluaciones. Estos dos puntos del caso clínico y la proyección social son los puntos que se han modificado con respecto a la malla curricular del año pasado, del semestre pasado, ¿no? Siempre consideren la literatura o la biografía que se utiliza, generalmente se utiliza Massey, Suros, Padilla, ¿no?, Argente, que son los títulos de los libros que habitualmente utilizamos para la elaboración de las clases, ¿sí? Traten de utilizar esa bibliografía. Como les decía, los otros temas que vamos a desarrollar en el transcurso de la primera parte son síndromes gastroduodenales, relacionado a enfermedad ulceropéptica, infección por Helicobacter pylori, ¿no? Síndromes intestinales 1, que básicamente está relacionado a estreñimiento y diarrea, hemorragia digestiva baja y inflamatoria intestinal. Y un punto importante que hay que acordarse que la patología perianal tiene algunos datos que debemos considerar para nuestra práctica clínica diaria, ¿no?
Acá estas fechas están por definirse principalmente a la presentación del caso clínico y lo de proyección social, que básicamente es una elaboración de un programa o de un proyecto que tienen que hacer ustedes de algo que quieran que se publicite principalmente en la población, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, prevención de cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. ¿Qué datos clínicos o qué podemos dar de información a la población para que pueda servir de apoyo o de medidas preventivas promocionales, ¿no? O cirrosis hepática, algún tema que ustedes vean que les interesa y se puede ir proyectando en el tiempo, ¿no? Con respecto a patología digestiva les hablo, ¿no? Pero esto va a variar de acuerdo a la primera rotación que ustedes desarrollen. En la segunda parte, básicamente, vamos a desarrollar lo que se relaciona a patología hepatocelular, ¿no? Básicamente, ictericia obstructiva, patrones bioquímicos hepáticos, hepatitis viral, hipertensión portal, ¿no? Y con esto, básicamente, cumpliríamos todo lo que está relacionado a nuestro plan curricular. Nuevamente, ¿cuándo va a ser la presentación del caso clínico y la presentación del spot publicitario? Vamos a coordinarlo con los otros docentes. También vamos a incluir dentro de esto patología hepatocelular, ¿no? Cirrosis hepática, patología de vesícula y vía biliar, y finalizamos nuestra rotación o nuestra parte teórica con pancreatitis aguda. La fecha del examen final también la vamos a coordinar. ¿Por qué no están las fechas de las dos evaluaciones? Porque básicamente, como van a ser de manera presencial, vamos a coordinar con la universidad para que nos indiquen cuál va a ser el horario o la fecha para el examen, ¿no? Lo más probable es que se respete los días sábados que tenemos la reunión con ustedes de 13 a 14 en nuestro caso, ¿no? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a los temas que vamos a elaborar? Disculpe, doctor, yo me he matriculado recién, no he estado en la clase inaugural y disculpe, no le he entendido bien. O sea, el spot y todo, ¿a dónde va a ir? ¿A las prácticas, que es el 30%? O No, a la parte teórica. La práctica no tiene nada que ver. La práctica es 30%. Todos estos fraccionamientos de la nota están relacionados con la parte teórica. ¿Sí? Que te compartan el sílabus de todas maneras, ahí vas a poder revisar un poquito mejor. Ahorita les voy a explicar un poco en forma más detallada cómo va a ser la valoración de las notas. ¿Sí? En gracias, este doctor. cuadrito se va a ver, esto está en el sílabus de ustedes, ¿ya? Acá está más o menos resumido en cuáles van a ser los rubros de evaluación. ¿Sí? Este es el peso del 70% de la teoría, ¿no? Relacionado básicamente a los seminarios, ¿no? Exposiciones, pasitos, exámenes orales, 15%, casos clínicos, 10%, y el spot publicitario, 5%. El 70% restante de la teoría está relacionado a los dos exámenes escritos. Estas cuatro notas hacen el 70% de vuestra calificación. El 30% restante es la parte práctica, que va a seguir siendo de manera virtual por este semestre. ¿Sí? Entonces, tenemos 70% teoría, 30% práctica. El 70% teórico se divide en orales, 15%, caso clínico, 10%, spot publicitario, 5%, y la evaluación escrita, 70%, los dos parciales. ¿Sí? Un dato importante, muchachos. Si bien es cierto, tienen ustedes derecho a pedir recuperación de los exámenes parciales, nosotros tenemos un solo aporte.
¿sí? Los cursos integrados tienen un solo aporte, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros demos el segundo parcial, ustedes tienen la posibilidad de solicitar de manera escrita, ¿no? A través de vuestro delegado, como les ha indicado el doctor Renan, la posibilidad de solicitar una evaluación de recuperación. La nota de recuperación va a reemplazar a la nota más baja de uno de los parciales teóricos rendidos, ¿sí? Habiendo ejecutado esta recuperación, el docente del segmento procederá a promediar según los parámetros establecidos y a elevar al sistema la nota final del segmento. ¿Qué condiciones debe tener el alumno para solicitar su recuperación? El examen de recuperación debe realizarse a solicitud expresa del estudiante, ¿sí? Por intermedio de vuestro delegado, ya sea por vía virtual, un WhatsApp o una carta, lo que ustedes vean, pero tiene que haber una solicitud escrita, ¿sí? Que debe figurar de alguna manera. Tiene que estar registrado. El examen de recuperación es de todo el segmento, no es de un parcial o del otro parcial, es del total del curso. ¿Y quiénes pueden solicitar la recuperación? Solo los estudiantes que tengan nota desaprobatoria en los exámenes teóricos. ¿Qué es la nota desaprobatoria? Una nota que está comprendida entre 0,7 y 13. Pacientes, personas o estudiantes reprobados, es decir, nota menor de 6, no tienen posibilidad de solicitar recuperación. Ese dato tengan presente, muchachos. ¿Ya? La nota obtenida del examen de recuperación reemplaza a la nota desaprobatoria más baja, ya sea esta una nota superior o una nota inferior. ¿Qué significa? Que si yo tengo 0,7 en mi evaluación y solicito recuperación y saco 0,5, se va a promediar con el 0,5 que ustedes saquen en recuperatorio. Si en el recuperatorio sacan 20, va a recuperar básicamente la menor nota. Pero solamente pueden solicitar si tienen alguno de los parciales de 7 a 13. ¿Sí? Esto está en el artículo 14 de vuestro estatuto, muchachos. En el artículo 43, perdón. Acá está resumido lo que hemos conversado con respecto a cómo va a ser la parte de calificación. Las actividades formativas engloban el 100% de la nota, ¿no? De esto, 30% práctica, 70% teoría. Este 70% tiene varios segmentos o varios porcentajes, ¿no? De ese 70%, 70% es evaluación escrita, 15% los orales, 10% caso clínico y 5% spot publicitario. ¿Sí? Estas dos notas son grupales. Esto es personal, este es personal. ¿Sí? Y la práctica también es una nota personal, muchachos. ¿Qué pasa con los decimales? Básicamente, los decimales solamente se redondean al final de la nota de teoría y al final de la nota de práctica. Las notas de investigación y proyección social no tienen decimales. ¿Sí? Y otro punto importante, muchachos, que tienen que tener presente. El alumno debe obtener nota probatoria tanto en la teoría como en la práctica. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 20 en la teoría y tengo 12 en la práctica, no apruebo el curso. Me pone la nota mínima desaprobatoria. ¿Qué significa? Ponerle 13. Si yo tengo 20 en la práctica y tengo 13 en la teoría, no apruebo el curso, muchachos, por más que el promedio aritmético lo permita. Tiene que tener nota probatoria en los dos, ¿sí? Si desaprueba teoría, desaprueba el curso, aunque tuviera aprobado con la nota práctica con una nota de 20. Esto también está en vuestro reglamento. ¿Sí? Tengan presente esto, muchachos, se les está diciendo desde el comienzo para que no haya ningún problema en el transcurso de las rotaciones.
La actividad formativa de investigación es básicamente el caso clínico. Esto lo vamos a desarrollar en el grupo de práctica, ¿sí? ¿Cómo va a ser la progresión? Lo que hacíamos antes de la pandemia era básicamente, como se iba a rotar al hospital, los alumnos escogían un caso que les interesaba de los pacientes que se veían y básicamente se hacía el seguimiento de la historia clínica en el transcurso de la rotación, ¿sí? Básicamente sacando datos clínicos, los datos de laboratorio y todo esto. En este momento tenemos problemas con respecto al ingreso al hospital, así que vamos a tener que buscar algún caso clínico interesante que pueda estar reportado o registrado y tratar de sacar toda la información que necesitamos y la proyección en el tiempo de cómo llegar al diagnóstico en ese paciente. ¿Ya? Esto corresponde al 10% de vuestra calificación. Los tiempos de entrega los vamos a ir conversando en la primera rotación con el grupo que nos corresponda. Y el spot publicitario tiene algunas características, no son muy complicadas, ¿sí? Básicamente se ha considerado como máximo de tiempo de duración del spot 5 minutos y debe ser un tema informativo generalmente dirigido a la comunidad, relacionado principalmente con un punto preventivo promocional, ¿sí? Esto también lo vamos a ir desarrollando en la parte práctica en los primeros días de la rotación. Es algo que recién se está realizando, por eso es que vamos a tratar de sacar un poco más de información. Me parece que va a publicarse en la página de la universidad todos los spots publicitarios que se vayan a presentar. ¿Qué otro dato puntual hay que tener? La asistencia, muchachos. La asistencia a estos cursos que son virtuales, es poco probable que ustedes no asistan. Básicamente eso hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? La parte práctica tiene que tener una asistencia del 90%, y en la parte teórica una asistencia al 80%. Acuérdense que son clases semanales, es una hora. Es decir, traten de asistir a la mayor cantidad de clases posible. El exceder la inasistencia los puede poner en la situación de considerarles en no participar en la evaluación escrita, muchachos. Si no tiene o tiene muchas inasistencias, se les va a poner no se presentó y no van a poder dar examen, salvo que haya pues alguna consideración con respecto a algún descanso médico o alguna cosa de esas, ¿sí? Tiene algunas ventajas hacer esta clase, así que tenemos acceso de cualquier punto donde haya internet, así que no es muy complicado o difícil asistir a las clases, muchachos. Otro dato que quería conversar con ustedes, si bien es necesario tomar evaluaciones orales, es un poco complicado por el tiempo que tenemos para la clase. Tenemos una sola hora de clases para desarrollar una cantidad grande de temas. Lo que quería coordinar con ustedes, normalmente lo que yo he estado haciendo es tomarles un pasito escrito antes del inicio de la clase. Son 10 minutos máximo de evaluación, ¿no? Para que ustedes desarrollen, ¿no? Y básicamente es un cuestionario a desarrollar. Esto me puede permitir tener varias calificaciones para que ustedes puedan tener una nota mucho más democrática, si se puede llamar así, ¿no? Que no sea una sola participación oral, porque a veces uno tiene la mala suerte que le pregunten algo que no sabe y va a tener pues una nota baja, ¿no? En cambio, si son varias evaluaciones, podemos sacar un promedio con respecto a eso. Esto va a depender mucho de vuestros tiempos. En mi grupo anterior, yo activaba el examen 12:50, ¿no? Y daba su evaluación, o al final de la clase, ¿no? A la 1 de la tarde, ¿no? De 1 a 2 que tenemos la clase, de 2 a 2 y 10, ¿no? Dependiendo básicamente si alguien tiene algún curso posterior al nuestro, ¿no? Es cuestión de que se pongan de acuerdo y me digan si va a ser antes de la clase o al final de la clase para poder activar la evaluación escrita. ¿En qué consiste la evaluación? Son 5 preguntas del tema que estamos desarrollando el día que nos toque, ¿no? Si es, por ejemplo, patología esofágica, los temas que vamos a interrogar van a estar relacionados con la clase que vamos a desarrollar en ese día. La intención de la evaluación también tiene que ver con el hecho de que ustedes revisen el tema para que por lo menos no sea pues
una información que no le puedan sacar provecho, ¿no? Esa es la intención también de los pasitos, ¿ya? Ustedes me avisan si va a ser antes o va a ser al final de la clase, dependiendo de si alguien tiene, pues, algún cruce de horarios, ¿no? A veces uno empalma antes o después con otro curso. Eso me avisan, por favor.